Todos los días miles de personas en distintos puntos de la ciudad tienen la necesidad de trasladarse de un punto A a un punto B. Los más afortunados entre muchos pares de comillas son los que pueden hacerlo mediante un vehículo particular, mientras que el resto debe buscar otro tipo de alternativas como lo son el metro, los camiones e incluso los taxis colectivos. El problema de este tipo de transportes es que tu integridad física depende mayormente de varios factores de los que uno como usuario no tiene control, como lo puede ser el hecho de contar con una buena infraestructura que pueda garantizarnos que tendremos un viaje medianamente seguro, hasta el simple hecho de que aquella persona que va conduciendo no vaya por ahí cometiendo imprudencias como si él y todos sus pasajeros estuvieran hechos de hule. Pues para nadie es un secreto que algunos operadores se pasan por el arco de la independencia muchos de los reglamentos de tránsito, aprovechándose de esa prioridad que tiene el transporte público con respecto a otros vehículos. Estoy seguro de que muchos de ustedes habrán visto o incluso vivido una situación así, ya que es muy común ver este tipo de postales donde un camión terminó chocando, atropellando a alguien, quemado o en alguna posición a la que quién sabe cómo habrá llegado. Igualmente, no siempre es culpa de los operadores, ya que la misma gente a veces es la que provoca este tipo de situaciones, o bien, ocurren de forma accidental sin que haya culpables verdaderos. Creo que es obvio que ni 10 vídeos van a bastar para hacer mostrar absolutamente todos los accidentes e incidentes que han ocurrido con respecto al transporte público, pues casi que todos los días se actualiza la lista de este tipo de situaciones, los cuales no se reducen únicamente a rutas urbanas, sino que también podemos verlo en otros sistemas como por ejemplo la ecovía. La dinámica de este vídeo es sencilla, vamos a separar los acontecimientos en diversas categorías como lo son choques, volcaduras, incendios o trenazos, donde de hecho veremos demasiados casos muy parecidos de entre sí, eso sí, haciendo mucho énfasis en aquellos que marcaron un antes y un después. De igual forma todo esto se mostrará de manera respetuosa ya que muchos de los casos cuentan con imágenes algo gráficas, con las que no se busca generar morbo o desincentivar a la gente de usar el transporte público, sino más bien para darnos cuenta que este tipo de situaciones son algo bastante común y que realmente la gran mayoría de las veces son cosas que pudieron evitarse. Los conductores de camión se las arreglan para chocar con cualquier cosa que te imagines, ya sea en contra de postes como ocurrió por ejemplo con la ruta 227 en la avenida Morones Prieto que tras un presunto cerrón de un automovilista terminó chocando dejando 8 personas con heridas leves. Un camión de la ruta 232 que según testimonios, el chofer que lo conducía iba más dormido que despierto, lo que culminó con que perdiera el control de la unidad yendo a parar directamente contra un poste en la avenida Alfonso Reyes, frente a la plaza de toros, esto último provocó que 22 de los casi 40 pasajeros resultaran heridos. La ruta 310 que hizo lo propio en repetidas ocasiones, siendo los más destacados los ocurridos en la avenida Astros donde presuntamente gracias a una falla mecánica en la zona de las llantas, el camión terminó estrellándose y dejando un total de 6 heridos, uno de ellos con fracturas en la zona de las costillas. Los otros 2 percances ocurrieron sobre la avenida Lincoln, el primero de ellos a la altura de la colonia Portal de Lincoln, dejando cerca de 10 heridos, de los cuales, únicamente 5 de ellos necesitaron ser trasladados a un hospital. Por su parte el otro ocurrió a la altura de la colonia Valle de Lincoln, donde nuevamente el chofer se iba quedando dormido, lo que culminó en el choque contra un poste dejando un total de 7 personas heridas. Este tipo de percances no son exclusivos de las llamadas rutas tradicionales, ya que los camiones verdes también han tenido su parte del pastel, como ocurrió con la ruta 85 tierra propia en uno de los camiones más recientes, la unidad chocó contra 2 postes, afectando a su vez una plaza comercial, esto en la avenida Eloy Cavazos en Guadalupe. El resultado quedó en 16 lesionados, de los cuales ninguno de ellos resultó grave. Igualmente sobre la avenida Eloy Cavazos un camión nuevamente de la ruta 85 se iba quedando dormido y perdió el control, por lo que terminó derrumbando un poste y estrellándose en la base de un puente peatonal, la cifra fue de 12 pasajeros heridos. No podíamos ignorar el vídeo del poderosísimo Ruta 202 que durante los aironazos de Semana Santa fue de lleno contra un panorámico que ya estaba a punto de caerse.
Un caso parecido, pero muy lamentable fue el ocurrido cuando un camión de la ruta 41 en la avenida Miguel Alemán proveniente del municipio de Pesquería, según testigos del accidente el camión buscaba incorporarse a los carriles principales, sin embargo, un tráiler le dificultó hacer esa maniobra, lo que hizo que se estrellara contra un señalamiento, la cifra fue de 12 heridos y tristemente un deceso. Otro video muy conocido fue este donde salen 3 camiones verdes, el primero de ellos únicamente está subiendo pasaje, el segundo avanza por el otro carril para seguir su recorrido, mientras que el tercero se va de lleno contra una palmera donde por poco aplasta a uno de los peatones que se encontraba relativamente cerca. Los postes, palmeras o panorámicos no son los únicos enemigos de los operadores de rutas urbanas, ya que los muros de viviendas y negocios también han sido testigos de varios casos como la ruta 400, que tras una falla mecánica chocó contra una casa. De la mano de este suceso queda aquel legendario video donde un camión de la ruta 6, por un error de frenado fue cuesta abajo momentos después de haber sido estacionado, a su paso se llevó 2 camionetas estacionadas y paró su camino al momento en que chocó contra una vivienda, donde derrumbó un barandal y destruyó los medidores de electricidad y gas. La ruta 202 vuelve a ser protagonista, pero en este caso chocando contra un muro de contención en la avenida Morones Prieto. Según testigos el chofer había sufrido un preinfarto, lo que hizo que perdiera el control y se estrellara, dejando un saldo de 15 heridos, uno de ellos resultó con heridas en el rostro y otro con fracturas expuestas en la pierna. Lo cagado del asunto es que esto ya había ocurrido en el año 2014, y volvió a ocurrir 10 años después, igualmente en la avenida Morones Prieto. Pasando a otro tipo de choques, tenemos los que son entre 2 unidades de transporte público, o bien una unidad de transporte público y otra de transporte de personal. Este tipo de percances resultan ser mucho más peligrosos ya que ponen en riesgo la vida de los pasajeros de ambas unidades. Algunos de los más impactantes son por ejemplo, el ocurrido entre la ruta 172 Cometas y el Transmetro, esto se dio en la avenida Francisco I. Madero, en el centro de Monterrey. En uno de los vídeos se puede observar como uno de los camiones se pasó el semáforo en rojo provocando que ambas unidades colisionen, 12 pasajeros de entre las 2 unidades resultaron con heridas medianamente leves, ambas unidades resultaron con graves daños, sin embargo, hay que resaltar que el Transmetro realmente tenía muy poco de haber sido traído al estado y ya lo estaban estrenando de esa forma. También en el centro, un camión de la ruta 5 Estanzuela y el otro de la 117 chocaron en el cruce entre las calles Galeana y Ruperto Rodríguez. Ninguno de los 2 choferes quiso aceptar la culpa ya que ambos mencionaban que su semáforo se encontraba en verde. 6 personas resultaron heridas. Sin salirnos del centro, algo parecido ocurrió con las rutas 138 e inesperadamente un ruta 13, pues los choferes de ambas unidades alegaban que su semáforo se encontraba en verde, aunque según testigos, el ruta 13 fue el verdadero causante de este choque, que además provocó que la unidad de la ruta 138 chocara contra una vivienda. De entre las 2 unidades, 10 pasajeros resultaron con lesiones y afortunadamente ninguno de los habitantes de la casa afectada resultaron heridos. Sin salirnos del centro, nuevamente la ruta 172 hace acto de presencia junto al 104 Marín, pues según testigos, este último se saltó el semáforo en rojo, lo que provocó que se fuera directamente contra la unidad de la ruta 172, la fuerza del ruta 104 fue tal que en pocas palabras volcó el otro camión y terminó golpeando unos postes de energía. De entre ambas unidades resultaron heridas 10 personas. Saliéndonos de la zona centro y pasando al municipio de Guadalupe, tenemos el caso del Ruta 223, que como podemos apreciar en el video grabado por la cámara de seguridad de un comercio cercano, fue chocado por un camión de la Ruta 68 Juárez que no logró frenar, debido a un descuido porque supuestamente se encontraba usando su celular. Igualmente que con los 2 casos anteriores, 10 personas resultaron lesionadas. Otra vez en el municipio de Guadalupe y nuevamente la ruta 68 participó en un choque, solo que en este caso no fue el causante del hecho, el verdadero culpable es el chofer de la ruta 185 que al parecer venía dormitando y a una velocidad alta. Este último camión resultó siendo el más afectado por el percance, ya que quedó completamente destrozado de la parte del frente, curioso que ambos hayan sido camiones nuevos. Cerca de 23 personas resultaron heridas, de las cuales solo 7 de ellas tuvieron que ser trasladados a un hospital. El chofer de la ruta 185 terminó huyendo después del choque.
En el municipio de García, entre las avenidas Eberto Castillo y Hacienda del Sol, en la colonia del mismo nombre, un camión de la ruta 107 Express se encontraba detenido mientras recogía pasaje, cuando un camión de la ruta 601 lo chocó por la parte trasera al no alcanzar a frenar. 33 pasajeros resultaron heridos, de los cuales ninguno sería reportado como grave. En la colonia Terminal, en el cruce entre Félix U. Gómez y Jesús M. Garza, 2 camiones de la ruta 105 Apodaca y una grúa que se encontraba trabajando durante la construcción de la línea 3 del metro participaron en este percance. Según testigos, una operadora fue la causante de los hechos, ya que al no respetar la señal de alto, terminó chocando contra su compañero del otro camión, para después volver a chocar, pero esta vez en contra de la grúa. Los pasajeros que resultaron heridos tuvieron que ser sacados por las ventanas, donde además de las autoridades, algunos de los trabajadores de la línea 3 ayudaron a los afectados. La cifra fue de 15 pasajeros lesionados. Uno de los más lamentables fue el ocurrido entre las rutas 604 y 611 en la carretera Agua Fría Zuazúa, en el municipio de Apodaca, donde, según se cuenta, el responsable de todo fue el chofer de la ruta 611, que iba a una velocidad considerable, y que gracias a que el pavimento se encontraba mojado, derrapó al querer dar una curva, y terminó chocando de frente con el camión de la ruta 604, provocando daños en ambos camiones. Una camioneta que también iba circulando terminó chocando con uno de los camiones al no alcanzar a frenar. Ambos camiones quedaron completamente destrozados, 28 personas quedaron lesionadas, de las cuales 23 de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital, varios de ellos con heridas graves. Ambos choferes salieron ilesos, por lo que tuvieron que salir a declarar. Este tipo de accidentes no son exclusivos de rutas urbanas, ya que la Ecovía de hecho es experta en este tipo de situaciones, por ejemplo cuando chocó contra un camión de la ruta 310 en el cruce entre las avenidas Aztlán y Lincoln y terminaron dejando 4 personas lesionadas. O cuando supuestamente iban jugando carreritas y terminaron chocando 2 unidades en el carril exclusivo, quedando cerca de 25 pasajeros heridos. Otro tipo de vehículos como automóviles particulares, motos, tráilers o pipas también han sido partícipes de estas situaciones. De hecho, la Ecovía es experta en esto, la mayoría de veces por culpa de la misma gente que se cree de hule y se le olvida que el carril confinado es exclusivo de la Ecovía y los vehículos de emergencia. Por ejemplo, el caso de una pareja que invadió el carril exclusivo en una motocicleta y fue embestida por un camión de la Ecovía. Todo esto ocurrió a escasos metros de la estación Valle Fértil y ambos ocupantes de la moto fallecieron. Otros casos parecidos fueron los ocurridos cerca del cruce entre Guadalajara y Ruiz Cortines, aunque en este caso el motociclista no invadió el carril, sino que al momento de querer dar vuelta fue embestido por la unidad de la Ecovía, que arrastró al motociclista y perdió el control del camión, lo que provocó que este último se saliera del carril exclusivo y chocara con un camión de personal que no llevaba pasajeros. El motociclista que fue embestido falleció. Cerca de la avenida Cumbres de San Agustín, otro motociclista sería embestido por un camión de la Ecovía. Supuestamente invadió el carril de la Ecovía para evitar un choque con un automóvil particular, lugar donde, como dije, habría sido embestido. El motociclista resultó con graves lesiones después del incidente. Los automovilistas, sin embargo, son los que más participan en este tipo de accidentes, que como les dije hace rato, la mayoría de veces es más por el hecho de que se meten en el carril exclusivo. Varios de estos accidentes los estarán viendo ahorita en pantalla, ya que de hecho son demasiados como para estar hablando uno por uno de todos ellos, y de hecho daría para hacer un video únicamente dedicado a este sistema. La mayoría de estos accidentes termina únicamente en algunos lesionados. Sin embargo, también ha habido casos de personas que fallecen en estos percances. Incluso ha habido casos donde ninguna unidad de transporte público participa, y simplemente ocurren este tipo de cosas. Pasando ahora sí a las rutas urbanas, creo que es obvio que estas no están exentas de situaciones de este tipo. Pongamos de ejemplo al ya antes mencionado ruta 155. Según se cuenta, al momento de querer pasar una curva, la operadora de la unidad perdió el control y a su paso descontrolado terminó derrumbando un poste, algunas estructuras metálicas y finalmente el portón del estacionamiento de una empresa. Estando ya en el estacionamiento frenó su paso no sin antes aplastar un vehículo estacionado. Tenemos también el caso de una persona que se encontraba viajando en estado de ebriedad en la zona centro de Monterrey, cuando decidió pasarse el alto, lo que provocó que fuera embestido por una unidad de la ruta 105 Apodaca.
Afortunadamente solo el conductor del automóvil responsable del accidente salió herido. Lamentablemente tenemos también algunos casos que no resultaron de buena forma, como el ocurrido nuevamente en el centro, donde el chofer de un camión de la ruta 128 iba conduciendo por la calle Hidalgo. Sin embargo, al llegar al cruce con Serafín Peña, su semáforo cambió a rojo, y debido a que iba a exceso de velocidad simplemente no pudo frenar, lo que hizo que embistiera una camioneta a la cual golpeó por el lado del copiloto. La camioneta sería arrastrada por casi 15 metros, y dada la gravedad del asunto, tristemente provocó el fallecimiento de una persona. Otro caso similar fue el ocurrido entre un taxista y un chofer de la ruta 13. Ambos iban viajando por la avenida Rodrigo Gómez pero en direcciones opuestas, el camión iba de sur a norte y el taxi de norte a sur. Sin embargo, al llegar a la calle Río Támesis, el taxista quiso cruzar en dirección a la colonia, cosa que no ocurrió pues el camión lo embistió y terminó proyectándolo contra un muro de acero. El camión igualmente chocó contra un muro, lugar donde sería proyectado en dirección al carril en dirección opuesta de la que venía. Lamentablemente una persona falleció y 4 resultaron heridos. Uno de los casos más desgarradores es el ocurrido en la carretera a Colombia en el kilómetro 22, ubicado en el municipio de Salinas Victoria. En esta parte del trayecto existe una curva algo pronunciada donde se impactarían una pipa que transportaba 40.000 litros de diésel y un camión de la ruta 685. La fuerza del impacto provocó que la pipa se incendiara, el camión por su parte salió proyectado y terminó volcado a escasos metros de donde ocurrió el choque, razón por la cual los pasajeros quedaron atrapados entre las llamas. La cifra total fue de 12 personas fallecidas y 7 personas gravemente heridas. En el caso de las volcaduras tenemos el de la ruta 30 Barro Centro, que quedó grabado para la posteridad el momento en que presuntamente gracias a un cerrón que le dieron terminó chocando contra un muro que dividía los carriles principales. Varias personas se acercaron a ayudar, y pese a la gravedad del accidente, ni los 3 pasajeros ni el chofer resultaron gravemente heridos. Aunque no terminó completamente volcado, el camión de la ruta 38 en el municipio de García pasó por un aparatoso accidente de este tipo. Según testigos, el camión iba circulando a una alta velocidad, cosa que incluso los mismos pasajeros le iban diciendo al chofer. Sin embargo este hizo caso omiso y aunado al pavimento resbaloso, terminó cayendo a un vado a la altura de la preparatoria militarizada. De los 50 pasajeros que iban en la unidad, únicamente 9 de ellos resultaron realmente heridos, el resto simplemente fueron atendidos en el lugar. El caso de la ruta 306 fue uno de los que más lesiones trajo consigo. Se menciona que el camión ya desde antes presentaba fallas que simplemente no quisieron arreglar al 100%, razón por la cual en un momento dado, el sistema de frenos simplemente no respondían, aunado a que se encontraba en una pendiente, fue la receta perfecta para el desastre. A su paso se llevó un taxi que como podrán ver quedó completamente destrozado, 3 camionetas estacionadas, otro taxi y finalmente una barda que provocó que el camión se volcara de lado. Aunque las imágenes puedan parecer muy destructivas, realmente hubo suerte de que no haya habido víctimas mortales. Sin embargo, el número de heridos fue bastante grande, dejando cerca de 59 personas heridas entre los que estaban pasajeros del camión y los ocupantes del taxi. La ruta 306 sería amonestada por aquella lamentable situación, teniendo que ser requisada y desaparecida para siempre, al menos ese número. ¿Quién lo hubiera imaginado? Otra vez el Ruta 13 apareciendo en este tipo de situaciones. En la colonia Praderas de San Francisco entre las calles Juan Pablo II y Liberio, una unidad de la Ruta 13 cayó a un canalón tras haber perdido el control del camión. Dada la gravedad del accidente, varias personas resultaron heridas. En un principio se manejaba la cifra de 24 pasajeros lesionados, de los cuales 13 se encontraban completamente fuera de peligro, 10 seguían estables y uno de ellos había resultado grave. Lamentablemente días después se confirmó que aquel pasajero falleció. Los dueños de la Ruta 13 tuvieron que hacerse cargo de los gastos necesarios de los afectados por aquel lamentable suceso. El Instituto de Movilidad quiso hacer lo mismo que ocurrió con la Ruta 306, cosa que realmente no ocurrió, y a día de hoy podemos seguir viendo al Ruta 13 en sus diferentes ramales operar en la ciudad. El tema de los choques de rutas urbanas con trenes es algo muy lamentable, ya que son los que mayor probabilidad tienen de arrebatar la vida de los pasajeros.
Existen casos como el ocurrido con la ruta 400, donde bueno, el vídeo habla por sí solo, el chofer quiso ganarle el paso al tren y quedó atorado en las vías dejando una parte expuesta, los pasajeros que se encontraban dentro intentaron huir cuando el tren simplemente impactó la unidad. Corrieron suerte ya que al momento de impactar el tren, ya no llevaba una gran velocidad y el camión no fue arrastrado por la locomotora, 12 pasajeros fueron atendidos en el lugar, ninguno con heridas realmente graves. Otro viejo conocido es la Ruta 107, que les gusta andar destrozando camiones a diestra y siniestra. En este video podemos apreciar cómo un camión de la Ruta 107, se para justo enfrente del cruce de ferrocarril, sin embargo, justo cuando va bajando la plumilla que indica que el tren ya viene es que decide cruzar pensando que si la libraría, y a diferencia del caso anterior, el tren en este caso iba a una velocidad mucho más alta, lo que hizo que el camión terminara completamente volcado. Afortunadamente el camión no contaba con pasajeros, los únicos a bordo de la unidad eran el chofer y su acompañante que no resultaron heridos. Aunque las cosas no siempre acaban de buena forma, por ejemplo tenemos lo ocurrido con la ruta 310, que igualmente en el municipio de García quiso ganarle el paso al tren y resultó embestida. A diferencia del caso de la ruta 107 que simplemente se volcó, el camión de la 310 prendió fuego y fue arrastrada por casi 1 kilómetro, lo cual provocó que las llamas se propagaran al tren. Al momento en que llegaron las autoridades encontraron 3 personas heridas, el chofer del camión que presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo, y los 2 maquinistas del tren, quienes contaban con quemaduras de primer y segundo grado. Tiempo después se mencionó el fallecimiento del chofer de la 310, aunque debido a que hay muy poca información del caso desconozco completamente si esto sea cierto. Lo que sí es verdad es que este trágico accidente provocó grandes pérdidas económicas para la ruta 310, que casi provocan su desaparición, ya que tuvieron que cubrir varios gastos como los daños provocados a la locomotora y el tiempo perdido por esta, que ascendían a unos cuantos millones. Otro caso fue el ocurrido con la ruta 155 que pensó que sería más rápido que el tren y pasó por las vías, cosa que hizo que fuera arrastrado por la locomotora. Como podrán ver en el video, además del camión de la ruta 155, un carro que iba en la dirección opuesta pensó lo mismo que el chofer de la unidad, cosa que le salió bastante cara, ya que además de ser impactado por el tren, el camión que ya había sido alcanzado por la locomotora lo empujó también. La cifra final sería de 20 personas heridas y lamentablemente una persona fallecida que sería justamente el conductor del automóvil arrastrado. Finalmente y ya para acabar este vídeo tenemos el que sería uno de los peores accidentes ocurridos en el transporte público de la ciudad, nuevamente hace acto de presencia la ruta 400 que anteriormente tenía el número de ruta 120. Hace ya casi 25 años, un 18 de diciembre del año 2000, un autobús de la ruta 120, al igual que todos los casos anteriores, pensó que sería más rápido que el tren, aún pese a que los pasajeros le gritaban que no atravesara las vías en ese momento, pero creo que no hace falta decir que hizo caso omiso. Los resultados de aquella acción, como era de esperarse, fueron que el tren embistiera la unidad a toda velocidad arrastrándolo por varios metros. El camión quedaría prácticamente destrozado, con solo ver las imágenes te darías cuenta de que sería algo muy improbable sobrevivir a una situación de ese tipo, varios elementos de rescate tuvieron que intervenir para ver si podían hacer algo, pero el daño ya estaba hecho. 18 personas lamentablemente fallecieron, y 25 resultaron gravemente heridas. Los cuerpos de varias personas quedaron regados en varias zonas a los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente. En un principio se manejó la versión de que el chofer responsable había fallecido, sin embargo tiempo después se supo que realmente seguía con vida, lo cual es triste, ya que los que terminaron pagando por sus malas decisiones fueron los pasajeros. Sé que no es el mejor momento para comentarlo, pero me hice una cuenta de Instagram exclusivamente para el canal, ahí probablemente estaré subiendo algunos avances de vídeos, algunas fotos o cosas que simplemente no pueda poner acá en la pestaña de comunidad. Les estaré dejando el link acá abajo en la descripción y bueno, ya sin más nada que decir me despido.